Bueno, entonces, Espera. para empezar, Espérate. perdón, Buenas perdón. noches a todos. Estamos en la sesión número 5 de eh, nuestro curso de cirugía, previo a prepararlos para las rotaciones neuroquirúrgicas. En esta ocasión tenemos a Ángel, que nos dará el tema de heridas. Entonces, adelante, Ángel, ahora sí, perdóname. Ahora sí, bueno, buenas noches, compañeros. Disculpen si ya escuchan un poquito de ruido de fondo, como os repito, sigo dentro de las instalaciones del hospital. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de heridas. Como les adelantaba en un principio, es un tema bastante complejo y bastante tedioso. Y aunque muchas veces pareciera que ya lo sabemos, nunca está de más volver a dar un repaso. ¿Por qué? Y es algo muy importante que vamos a ver en la fisiopatología de una herida. Nosotros como médicos no solamente se trata de llegar y cubrir. Cualquier persona que tenga un conocimiento básico, lo que van a agarrar va a ser ponerle algo a la herida, o van a echarle alcohol, o van a echarle esto, sin saber si realmente es lo mejor para el tejido. Lo que nosotros nos va a hacer médicos en una primera instancia va a ser conocer los mecanismos que dan origen a esa herida y que le dan sus características propias y cómo esos mismos mecanismos van a fomentar la curación o cronicidad de esa herida y cuáles van a ser esos aspectos, esos factores de riesgos que van a complicar que una herida llegue a su cicatrización y a su resolución, ¿vale? Entonces, primeramente quiero que aquellos chicos que ya hayan llevado primeros auxilios o inclusive los que son enfermeros mayores, me ayuden definiendo qué es una herida para ustedes o cómo definirían una herida. ¿Alguien? No me hagan sentirme solitos, por favor. Pues sería el daño como tal de un tejido o sea, como que se dé como una solución de continuidad que pues nos causa una lesión física que pues inicialmente sería en la piel y de acuerdo al grado pues puede aumentar su profundidad y afectar otros tejidos que están debajo de la piel. Exactamente. A ver, Dana, Ok. adelante. Dana, por favor. Pues yo más o menos también lo definiría como la pérdida de continuidad de un tejido debido a un mecanismo de lesión. Ok. Algo, por favor. La lesión en un tejido secundario a una fuerza mecánica. Muy bien. Pues todas sus definiciones son correctas. Una herida la vamos a definir como una alteración de la estructura y función normal de un tejido, en el caso específico del tejido tisular de la piel, ¿vale? Cualquier cosa que cause un daño o una alteración en su arquitectura se va a considerar una herida. No necesariamente tiene que haber una pérdida de la continuidad, ¿vale? Y eso es muy importante, porque dentro de las primeras clasificaciones que vamos a encontrar son heridas abiertas y cerradas. Un poquito más adentro lo iremos explicando. ¿Y por qué es muy importante esto? ¿Cómo o de qué manera sabemos que una célula muere? En primer semestre nos enseñan que una célula tiene dos vías posibles de muerte. ¿Quién me puede decir cuáles son esas dos vías? Necrosis y apoptosis. Perfecto. La apoptosis, también conocida como muerte celular programada, es una muerte controlada, una muerte esperada y que el cuerpo va desarrollando de una forma que no altere su función y no altere su estructura de forma significativa. En cambio, la necrosis es una muerte violenta. Alguna noxa, algo nocivo afectó nuestro tejido y lo que provocó es una muerte instantánea y una pérdida mayor de la esperada, por lo cual va a haber una alteración de la función, ¿va? Y es con eso con lo que vamos a empezar con nuestras heridas. Posteriormente, y algo que muchas veces no llegamos a comprender nosotros como estudiantes, es que una herida es una combinación de múltiples procesos que están llevando al mismo tiempo, tanto procesos vasculares, como procesos inmunológicos, como procesos de renovación tisular. Y es muy importante comprender esto,
porque como iremos viendo en el desarrollo y en el manejo de las heridas, en lo que nosotros comprendamos estos mecanismos fisiopatológicos nos va a permitir decidir qué manejo es mejor, qué vendaje es mejor, qué apósito es mejor para colocar, inclusive si podemos poner hidrogeles o podemos poner inclusive biológicos, o en qué tipo de heridas necesitamos injertos. Es por eso que es importante comprender esto, ¿va? Entonces empezamos con la herida. ¿Cuál es? Una vez que se ha recibido el daño, como podemos ver aquí en imagen, ¿ven mi cursor? Disculpen. ¿Lo ven o no lo ven? Sí. Ok. Aquí tenemos la determinación de la herida, los límites de la herida. ¿Va? Debido a que va a haber un daño en los vasos sanguíneos, esos vasos se van a romper, van a empezar a sangrar. Entonces la primera fase va a ser la fase de coagulación. El cuerpo necesita detener ese sangrado para no perder volumen. Y esto puede ser tan ridículo como una cortada con hoja de papel, hasta aquellas heridas que son por amputación, que se pierde, que se afectan grandes vasos y afectan y pueden condicionar un choque hipovolémico, ¿va? Entonces la primera respuesta ante una herida va a ser la vasoconstricción de los vasos sanguíneos alrededor para delimitar para delimitar el daño, ¿vale? Una vez que el coágulo está formado, se empiezan a desprender, empiezan a iniciar estas cascadas de coagulación que vimos en bioquímica. El cuerpo necesita delimitar el área de daño, necesita marcar un perímetro como los policías hacen en la escena de crimen para poder reconstruir los hechos y poder reconstruir el tejido normal. ¿Cómo lo va a hacer o cómo lo hace el cuerpo? Mediante la inflamación. Una vez que se empiezan a liberar los factores inflamatorios, empiezan a llegar también las células inflamatorias, empiezan a llegar los macrófagos, que son los primeros que llegan, las células cebadas, monocitos y demás, que van a empezar por limpiar la escena. Todas aquellas células que hayan sufrido la necrosis, que hayan sufrido esa muerte violenta, necesitan ser limpiadas. Y empiezan a limpiarse de los coágulos, empieza a limpiar la suciedad, si hay bacterias, empieza esta lucha contra las infecciones y empieza esta reacción inflamatoria. Posteriormente, o mejor dicho, simultáneamente a este proceso, empieza a haber liberación de factores de crecimiento, los cuales van a empezar a ser promovidos por los fibroblastos y por otro tipo de células, las células basales, por ejemplo, de la epidermis también, y van a empezar a rellenar ese espacio, a rellenar ese hueco que las células que murieron dejaron, ¿va? Y por último, y esa fase se llama conocida como proliferación, y por último viene la fase de remodelación o maduración. En esta fase, lo que va a suceder es que el tejido se restablece la función del tejido. ¿A qué me refiero con esto? Este coágulo, que posteriormente va a formar una costra, no es funcional. No permite a la piel tener sus mismas características de aislamiento, sus características de elasticidad, de defensa natural. Por lo cual solamente es tejido de granulación, tejido que tapó el defecto en la epidermis, sin embargo no es funcional. Entonces, el proceso de remodelación tiene como finalidad el llevar a una funcionalidad esa parte del cuerpo que fue dañada. Y esta parte es la más tardada, que puede llevar desde meses hasta años. ¿Va? Un pequeño dato antes de pasar al siguiente, es que este restablecimiento de la función no siempre es posible. ¿Por qué? Se va a ver afectado de diversos factores, como lo es la edad de nuestro paciente, la vascularidad que hay en la región, la respuesta inmunológica de nuestro paciente, la capacidad de renovación tisular que va a tener el tejido, que en este caso la piel pues es de los que mejor capacidad de renovación tiene y demás, ¿vale? Entonces, aquí le doy como que un pequeño esquemita de que esto que les decía, va a haber una alteración de la arquitectura celular que va a provocar una hemorragia. Esta hemorragia va a empezar toda la respuesta de las cascadas de coagulación con el fin de iniciar el complemento de las cascadas de cicinas que van a hacer reacciones inflamatorias para delimitar el daño, los mecanismos de coagulación que también van a permitir evitar que se siga perdiendo sangre. Va a haber una vasoconstricción refleja transitoria que posteriormente se va a ver vasodilatación porque esa parte del tejido necesita empezar a reoxigenarse para poder promover la diferenciación celular y la granulación. Y esto le va a dar las características a la herida que solemos tener a nivel clínico, el rubor, aumento de temperatura local y demás. Y va a haber liberadores de mediadores inflamatorios como la histamina, la cinana y la serotonina.
¿va? Que van a tener diferentes acciones como los edemas, las acciones inflamatorias prolongadas o el aumento de la permeabilidad capilar. Y este es un diagrama que encontré en un video de YouTube. De hecho, también si quieren verlo es muy recomendable. Viene muy bien explicado. Y es este esquema que les mencionaba. La injuria es el daño que vamos a sufrir en nuestro tejido, ¿va? Va a haber una vasoconstricción que va a tener como propósito la hemostasia y va a iniciar la fase inflamatoria. En la inflamación, que dura más o menos los primeros 3 días, va a haber un reclutamiento de la respuesta inmune innata de nuestro cuerpo y va a empezar a su vez la fase de proliferación protagonizada por los fibroblastos y las células madre del tejido en específico. Esas son las células basales de la epidermis, puede ser un ejemplo, que van a tener como finalidad la granulación y revitalización del tejido y puede durar más o menos desde 7 días hasta 3 semanas. Ojo con esto de las 3 semanas porque es muy importante para una de las definiciones que veremos más adelante. Y por último, la remodelación, que es esta fase de maduración que vamos a encontrar, que como les mencionaba puede ir desde 1 mes hasta años, hasta 2 años posiblemente, dependiendo de las diferentes características de la herida. Y bueno, ¿cómo vamos a clasificar las heridas? Si ustedes revisan la guía de práctica clínica que nos da el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, las va a diferenciar primeramente por su etiología y segunda por su causa. Sin embargo, otros manuales de urgencias, otros manuales de primeros auxilios nos dan otro tipo de clasificaciones que son de hecho las que más solemos usar nosotros dentro de la medicina. Y la primera gran clasificación que vamos a encontrar es una herida que se va a clasificar por su tiempo. Es decir, vamos a tener heridas agudas que se pueden volver crónicas. ¿En qué momento vamos a decir que una herida es crónica? Cuando tiene más de 30 días y no se ha podido cicatrizar o no se ha podido cerrar. ¿Por qué una herida no puede cicatrizar o no puede cerrar? Es porque va a haber un fracaso en alguna de las etapas de cicatrización. Y como les dije, esto se va a ver muy afectado por los factores sociales, los factores económicos y los factores biológicos de nuestros pacientes. Ahora, por su integridad, vamos a encontrar heridas que se van a ser cerradas y abiertas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre para que una herida sea considerada abierta? Debe haber una ruptura del espesor de la epidermis. Ojo, que solamente debe ser de una capa superficial de la piel, ¿va? Porque si no hay una ruptura de la epidermis, simplemente se sigue considerando una herida cerrada. ¿Cuál sería un ejemplo de herida cerrada? Y me gustaría que ustedes me ayudaran a definir. ¿Cuál es la diferencia entre una hematoma y una equimosis? ¿Qué me puede decir? Lo escucho, chicos. Bueno, vamos a definir esto. ¿Por qué? Porque es muy importante el hacer este hincapié o estas definiciones. Porque muchas veces nos vamos a encontrar, principalmente en los servicios de urgencia, en los servicios de consulta externa, que usamos esos dos términos, inclusive otros que vamos a ver un poquito más adelante, de una forma indiscriminada, cuando realmente no debe ser así por definición, ¿vale? Una equimosis va a ser una ruptura de los vasos capilares sin la acumulación de la sangre, y es lo que lo va a diferenciar del hematoma. Un hematoma, por ejemplo, cuando tenemos una ruptura de un capilar y este sigue sangrando y sangrando y sangrando hasta llegar a una acumulación de sangre por debajo, que es lo que va a ser el responsable de esa coloración verdosa, violácea que tienen los moretones principalmente, eso lo va a definir un hematoma. Una equimosis simplemente va a ser una ruptura, pero no va a haber inflamación, no va a haber inflamación, no va a haber dolor, no va a haber esta conversión de color de morado a verde, que es característica del hematoma. ¿Va?
Y esos son los dos principales tipos de heridas cerradas. Posteriormente, las abiertas, que vuelvo a recalcar, se consideran así a cualquier lesión que curse o que rompa el espesor de la epidermis. Va a tener una clasificación un poquito más amplia. ¿Va? En un momento lo vamos a empezar a ver. Otra clasificación que vamos a encontrar es por el tipo de cierre que se le dan a las heridas. Y aquí entran dos términos que vamos a escuchar mucho en las rotaciones. Un cierre por intención primaria, un cierre por intención secundaria, un cierre por intención terciaria. ¿Pero qué significan estas palabras? ¿Vale? Aquel cierre que es por intención primaria, simplemente, y apréndanselo así, es aquella herida que vamos a encontrar en urgencias y que podemos suturar. Es decir, que la elasticidad de la piel nos permite afrontar los bordes, que la vascularidad de la piel nos permite afrontar los bordes y que tenemos buena esperanza de que aquellos bordes vayan a cerrar, ¿vale? Y aquí, como lo podemos ver, una incisión limpia, una incisión sin contaminar, una sutura temprana y una cicatriz Ángel, fina. ¿Dónde? creo que no estás compartiendo tus diapositivas. ¿Ah, en serio? ¿Cómo digas eso? ¿Por qué no me dicen? Porque las quitaste hace rato y pensamos que estabas como haciendo mesa de diálogo. No, Hasta que manches, dijiste, no. aquí bien. ¿Ahí los ven ya? Sí. Ahí dicen, Chihuahua. Bueno, por el tipo de cierre, entonces les comentaba. La intención primaria, tenemos una herida limpia, bordes irregulares, sin datos de infección, sin datos clínicos de alguna alteración más allá de la propia anoxia que provocó la herida. Y estos bordes los podemos afrontar de manera sencilla, sin tensar la piel, inclusive podemos dar algunos puntos antitensionales, que me imagino que posteriormente los vamos a ver en ese curso. Y vamos a dar como resultado final una cicatriz fina, que muchas veces no tiene más que una hiperpigmentación o inclusive ni siquiera llega a la hiperpigmentación, ¿va? Posteriormente vamos a encontrar aquellas que son por intención secundaria. Las cicatrices, las heridas que cierran por intención secundaria es cuando el borde no nos permite cerrarlo con una sutura, no nos permite afrontarlo. ¿En qué caso se va a dar esto? Algo muy importante que nosotros debemos de comprender al momento que abordamos una herida es que no solamente necesitamos vigilar la integridad del tejido que se perdió, no solamente se trata de afrontar los bordes y que ya no existe el hoyo. No, tenemos que asegurarnos que la piel circundante tenga un buen color, tenga una buena vascularidad y no esté tan inflamado. ¿Por qué? Porque esa piel circundante es la que va a dar origen al epitelio al tejido de granulación y del que se van a dividir las células para cerrar esa herida, ¿va? Por ejemplo, en una herida infectada o una herida contaminada, lo que se suele hacer es un desbridamiento quirúrgico, es decir, los bordes muertos, los bordes necrosados son recortados de nuestra herida y debido a ese recorte, pues la piel no puede cerrar con una sutura, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se deja granular, se mantiene cuidado, se mantiene limpieza, se deja que esa piel empiece a crecer y cuando sea lo suficientemente lábil o esté lo suficientemente cerca, ahora sí se sutura. Y eso va a ser la intención terciaria, ¿va? Entonces, secundaria, entonces hagamos recapitulación. Primaria es una sutura temprana, nos deja una cicatriz fina. La secundaria, dejamos que el tejido de granulación crezca y que él mismo sea el que cierre la herida. Y la terciaria es aquella herida amplia a la cual se le da la oportunidad de granular, como si fuera una segunda intención, para que finalmente darle una sutura tardía con herida. ¿Va? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Sí. Ahora, Ay, perdón. mande. Yaciel pregunta en el chat, dice, ¿puede haber un hematoma sin coloración? ¿Puede haber un hematoma sin coloración? Si te soy sincero, no lo sé. No encontré como que una literatura que diga, sabes que puede haber un hematoma sin coloración. Pero yo creo que por la misma definición que nos dan de un hematoma, no puede existir aquel hematoma que no tenga coloración. Como decimos, un hematoma es debido a una acumulación de sangre y esa sangre
es translúcida, penetra el color de la piel y es lo que le da ese tono morado. Y no solamente es la ruptura de los capilares, sino también una acumulación de la misma. Un ejemplo muy sencillo y muy práctico es, por ejemplo, cuando nosotros nos golpeamos la cabeza. Si solo fuera la equimosis, pues solo se vería moradito. Pero si le tocan el chichón a alguien, lo van a encontrar inflamado, lo van a encontrar aguado. ¿Por qué? Porque hubo una ruptura inferior en los vasos sanguíneos que provocaron una acumulación de sangre y es lo que hace que se sienta así. ¿Vale? Entonces, realmente no es como que haya un hematoma sin coloración, sino que hay partes de la piel que son lo suficientemente gruesas para no dejar que la sangre traspase o el color de la sangre traspase hacia la piel. Sin embargo, ese tipo de lesiones que nos dan un hematoma, que nos originan un hematoma, suelen tener la fuerza suficiente o la energía suficiente para generar una necrosis en la piel que finalmente termina dando una coloración o una apariencia de hematoma, una coloración violácea. ¿Vale? Y bueno, la siguiente clasificación que vamos a encontrar y que va a aplicar específicamente con lo que son las heridas agudas, van a ser que se clasifican según la causa o el mecanismo de acción que les dio origen. Y esta herida que vemos en la pantalla, me gustaría hacer un especial realce, porque también es otra de las palabras que usamos indiscriminadamente y no significan lo mismo. Por su causa, la primera que vamos a encontrar va a ser la abrasión. El mecanismo de acción de estas heridas es debido al roce, cepillado o frote de la piel contra otro material o contra sí misma. Básicamente es una herida por fricción. Friccionamos la piel con otro material, hay un calentamiento que provoca una descamación y es lo que va a provocar esta herida. Y este mecanismo va a generar tres grandes patologías o tres grandes tipos de herida que vamos a poder catalogar. La primera de ellas es la denudación. ¿Por qué se llama así? Básicamente en esta herida, como lo podemos ver en la imagen, va a existir una pérdida de la epidermis, lo que nosotros conocemos vulgarmente como que se nos levantó el pellejo. ¿Va? Estamos perdiendo el grosor de la epidermis, sin embargo no llega más allá. Y también se puede dar en el caso, por ejemplo, de quemaduras. Cuando nosotros nos quemamos, nos sale una ampolla, cuyo nombre correcto es flictena. ¿Qué es por qué? Porque se llena de líquido. Obviamente, cuando esta flictena se rompe, vamos a encontrar una dedonación de la piel. La siguiente es la escoriación y abrasión. Igual, esos dos son los dos términos que más solemos confundir. Sin embargo, la escoriación se va a diferenciar de la abrasión porque va a estar provocada por una fuerza lineal. El ejemplo más clásico que vamos a encontrar de estos son los rasguños. Debido a que la fuerza que provocó la fricción de la piel fue lineal, nos va a dejar una cicatriz o una herida lineal, abrasiva, que simplemente va a destruir la epidermis. Muy diferente a la abrasión, que la abrasión suele ser cepillado de la piel contra objetos duros, más extensos, que suelen tener bordes irregulares, no suelen tener un borde definido y suelen tener una mayor superficie. ¿Ok? Y aquí la más grande confusión puede existir porque la lesión de abrasión es causada por el mismo mecanismo que lleva el mismo nombre, abrasión. Sin embargo, no por eso hay que confundirlo. ¿Ok? ¿Todo claro con con este mecanismo? Sí, Sí, va que va. Muy bien. El siguiente mecanismo que vamos a ver son los mecanismos por abulsión. Este va a ser debido a que una parte de la piel u otro tejido blando es desprendido parcial totalmente y lo vamos a reconocer fácilmente. ¿Por qué? Porque la epidermis y la dermis usualmente se van a ver afectadas en todo su espesor y se van a encontrar colgadas y que a esto se le llama precisamente colgajo. Esta herida deben de tener mucho cuidado cuando la vean
porque no se puede cerrar por primera intención. Lo primero que les van a decir usualmente en urgencias es de que no, pues sutúrala, o inclusive lo hace a sutura de la esquina y demás, pero no. Si podemos ver aquí en la imagen, no solamente fue una herida lineal que podíamos afrontar típicamente, sino que realmente hubo una pérdida de un desprendimiento de la superficie de la piel con la superficie subdérmica de gran extensión. ¿En qué va a afectar esto? Ustedes podrían preguntarse. Ese tipo de heridas hace que la parte más distal, la puntita del colgajo, tienda a necrosarse. ¿Por qué? Porque ya no vamos a encontrar una vascularización. Entonces, si nosotros simplemente agarramos y suturamos ese tipo de heridas, estamos condenados a que ese colgajo se va a necrosar y al final de cuentas se va a caer. Y todo lo contrario, simplemente va a provocar una maceración y posteriormente una infección del tejido. Ese tipo de heridas, ahorita y lo vamos a ver más adelante, deben de tener un tratamiento cuidadoso que garantice una buena perfusión al colgajo, y si ese colgajo no está vitalizado, desbridarlo para darle oportunidad al tejido sano de volver a crecer de forma sana y con los menores riesgos posibles. El siguiente, y que es bastante gráfico, es por amputación, y que conocemos la mayor parte. La amputación se va a definir como una separación traumática de un miembro o extremidad. Esa pudiendo ser completa e incompleta. La completa, pues creo que no está más una explicación. Que es, por ejemplo, aquí la imagen de los bajos, que tenemos los dedos, ¿no? Que están totalmente separados. Sin embargo, la incompleta puede ser un poquito más confusa y se puede confundir con otros tipos de heridas, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos determinar que una herida es por amputación? Y aquí tenemos la radiografía. Porque a pesar de que la herida que la extremidad no se ha caído, no se ha despegado totalmente, podemos ver que la mayor parte del tejido en la radiografía está totalmente roto. Y la parte más importante de esto es que una vez que se hayan comprometido las estructuras vasculares y nerviosas, es prácticamente imposible revitalizar el tejido. Y más si esta extremidad no tiene una atención temprana, lo cual se condena a la necrosis del tejido y que necesariamente va a necesitar una amputación o finalizar la amputación con medios quirúrgicos. Y esa otra causa es bastante confusa también y que solemos utilizar de forma indiscriminada, que es la causada por laceraciones o una herida por laceración. Esta laceración va a ser producida o va a ser resultado de un desgarro de la piel, donde su principal característica es que sus bordes no van a ser regulares. Una analogía fácil de recordar es que van a tener forma de dientes, como si fuera una mandíbula, unos dientes de cocodrilo, unos dientes de tiburón. Así van a ser los bordes. ¿Y por qué esos bordes son así? Porque van a ser producidos por cuerpos que no tienen filo, cuerpos que se conocen como cuerpos contundentes o objetos contundentes. Y esta laceración va a ser lo mismo que heridas cortocontundentes, ¿va? Que también es un término válido, pero si seguimos lo que nos maneja la guía de práctica clínica, su nombre correcto son laceraciones. Y que no hay que confundir con heridas cortantes, porque también les va a tocar ver que hay doctores en sala de urgencias que tiene una laceración por un cuchillo. No. Si nosotros sabemos que una laceración va a ser por un cuerpo contundente, es decir, sin filo, no puede ser producido por un cuchillo. Si es producido por un cuchillo o por cualquier objeto con filo, entonces se va a denominar como una herida cortante. Y su característica principal es que va a tener unos bordes regulares. ¿Ok? El gran estándar, y que creo que es lo que más vamos a ver en las rotaciones, pues son las heridas que son heridas quirúrgicas, son heridas cortantes. En este caso, controladas por un escalpelo. ¿Ok? Y otro tipo de herida que se ve bastante en traumatología y ortopedia, que son las heridas por atrición, que es el nombre médico de las heridas por aplastamiento, y que no debemos de confundir con la amputación, aunque algunas heridas por atrición pueden desencadenar o pueden terminar en una amputación.
¿Cuál es el mecanismo de acción de este tipo de heridas? Vamos a tener la piel. Espero que vean la imagen. Vamos a tener la piel, ¿no? La extremidad. ¿Qué es lo que va a producir aquí? Va a haber un aplastamiento, es decir, va a haber un atrapamiento de la extremidad entre dos superficies duras. Este atrapamiento lo que va a condicionar es un aplastamiento y una compresión de las estructuras, destrozándolas, generando usualmente fracturas conminutas, y que nuevamente, si hay un compromiso demasiado marcado de los componentes vasculares y nerviosos, terminan en una amputación. ¿Va? Ese es otro tipo de clasificación que vamos a encontrar y que es sumamente importante que nos tengamos en cuenta, no solamente para nuestras rotaciones, sino para nuestra práctica clínica y nuestro ejercicio clínico, que va a ser por su nivel de contaminación o colonización bacteriana. Y esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Esos 4 términos: contaminación, colonización crítica e infección. Se supone que creo que no hay nadie aquí de primero o segundo semestre, así que todos ya llevamos microbiología. ¿Alguien me podría decir qué compone la tríada ecológica? Es lo del huésped, el agente y el hospedero. Efectivamente. La tríada ecológica nos va prácticamente a explicar o va a dar explicación al cómo van a interactuar estos 3 componentes que van a originar una interacción entre ellos que puede generar una infección. ¿A qué voy con esto? A que el camino que hay entre una interacción entre la tríada ecológica y la infección de una herida, en este caso, en específico, es un camino bastante largo y que nosotros como médicos debemos saber diferenciar. Y ese camino es una contaminación, una colonización crítica y posteriormente una infección. Contaminación, ¿a qué le suena? Ustedes pueden. Porque estoy seguro que mínimo uno de nosotros le va a decir: doctor, el interno ya se contaminó. Podría ser como algo que está en contacto con algo que no es estéril. ¿Y así? Pues yo creo que realmente se refiere a la presencia de bacterias, pero no a tal punto de que haya una cantidad que lleve a la siguiente parte, ¿no? Que sea una colonización. Exacto. Y esto es algo muy importante y que ustedes como practicantes, como los que vayamos a hacer rotaciones, como internos o como pasantes, tenemos que checar de nuestros escritos de cirugía. ¿Por qué un cultivo que se toma de la piel siempre va a salir positivo? Porque Piensen un poquito la finalmente pregunta. tenemos Dime. como microbiota, ¿no? Tenemos como una Exacto. microbiota y obviamente tenemos bacterias dentro de ese tejido y pues, o sea, es como un microambiente, pero está balanceado. Exacto. Inclusive ahí nos acabas de dar la clave para entender la colonización y colonización crítica. Una contaminación es porque no va a ser un medio aséptico, es decir, sin presencia de microorganismos. Claro que va a haber materia viva en nuestra piel. ¿Por qué? Porque tenemos una microbiota. Las bacterias forman parte de nuestros tejidos y nuestros tractos, respiratorio, urinario o digestivo. Entonces, por eso es que si tomamos un cultivo directamente desde la piel, siempre nos va a salir positivos. Sin embargo,
también tenemos un término muy importante en microbiología, que es la dosis mínima infectiva, y que de ahí va a derivar la colonización. Podemos tener una herida contaminada, más no colonizada. ¿A qué se va a referir la colonización? Es decir, que hay una presencia importante de bacterias, sin embargo, estas se mantienen a línea o están en equilibrio con nuestros mecanismos de defensa innatos, es decir, las diferentes sustancias que liberan nuestra piel, por ejemplo, para mantener a raya nuestra microbiota de la piel, o inclusive la relación simbiótica que se vive con los microorganismos que habitan nuestros intestinos, con los mecanismos de defensa que encontramos en nuestros tejidos, ¿vale? Es decir, contaminación, hay presencia de materia viva. Colonización, hay una presencia importante de microorganismos que se mantienen en el equilibrio con la respuesta innata del huésped. Entonces, ¿qué va a pasar si estos mecanismos de defensa del huésped se ven alterados? La bacteria va a dejar de estar bajo control y se va a empezar a reproducir, a dividir, y va a generar una colonización crítica, que usualmente se tiene como estándar, que es 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, o 100.000 unidades formadoras de colonias. Hay una colonización crítica que va a tender a la infección, sin embargo todavía no va a ser una infección. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos aparte de bacterias para poder generar una infección o para que se establezca una infección? Una inmunodeficiencia. Todo lo contrario. Para que exista el término de infección, la infección, mejor dicho, va a ser una colonización crítica más una respuesta inmune. Las colonizaciones y las contaminaciones, había presencia de microorganismos, ellos siempre van a estar ahí. Sin embargo, no van a ser infecciosos o no van a producir una infección hasta que el cuerpo no reaccione ante ellos, ¿vale? Esto es muy importante y, aunque saliéndome un poquito del tema, tiene que ver mucho y lo van a ver en sus prácticas, los que van a iniciar práctica clínica 1 o los que están en la 2 o la 3, es con la interpretación del examen general de orina. Van a encontrar un montón de doctores que les van a reportar bacterias escasas o bacterias abundantes y les van a despreciar antibióticos como si no hubiera mañana. El hecho de que haya bacterias no significa que haya una infección de vías urinarias. Hay colonización y que te puede llegar a generar una infección, claro que sí, más no necesariamente en ese momento tienes una infección. Hasta que nosotros no encontramos piocitos, que son los macrófagos activados dentro de la orina, es como podemos declarar una infección de vías urinarias. Y para eso, regresando al tema, es lo que vamos a encontrar en este gráfico que les puse aquí. ¿En qué momento vamos a...? ¿Dónde? ¿Me dejas completar algo rápido? Adelante. Nosotros cuando, ya lo que dice Ángel es muy cierto, de una infección realmente se completa como este ciclo cuando el sistema inmune reacciona a ella, cuando hay una inflamación producida por el organismo, o sea, por nuestro organismo, pues. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando revisamos una herida quirúrgica, nos importa que estén los bordes bien afrontados, que la herida no esté caliente, que la herida no esté roja, que no haya salida de pus, no esté maloliente. Es lo que voy a decir más adelante, Rodri. Ah, Es como que la intro. perdón. Pero bueno, lo que quería decir es que, o sea, todo eso son realmente marcadores de inflamación de la herida. Y la causa más probable de inflamación en esa zona es por una infección. Porque pues la inflamación es como la respuesta del cuerpo humano, pero puede ser por diferentes causas. Puede ser autoinmune, puede ser neoplásica, puede ser infecciosa. En este caso, pues nos importa como la parte infecciosa, pero pues, bueno, ya, me callo para que Ángel siga. Sí, eso que dice Rodri lo vamos a ver en el abordaje de las heridas. Pero, nuevamente, ese es un tipo de clasificación que vamos a encontrar. Y como tal es una clasificación. Estos son los términos que deben ustedes comprender para hacer un uso responsable de antibióticos, para comprender lo que está pasando en la herida,
y para no crear más resistencia, ¿vale? Como les dije, un ejemplo muy clásico y que ustedes lo van a ver es que dice bacterias escasas, bacterias abundantes, y le meten, ya ni siquiera ciprofloxacina, le meten levofloxacina, le meten ceftriaxona, cosas que son demasiado potentes para algo que ni siquiera te está haciendo daño. Ok, pero bueno, regresando al tema, al esquema. Si una herida está contaminada o colonizada, pues no necesita tratamiento antimicrobiano. El hecho de que nosotros hagamos una curación cada tercer día es más que suficiente para que en un paciente inmunocompetente con buena vascularidad y inclusive sin importar la edad, sea lo suficientemente capaz de regenerar ese tejido sin llegar a caer una infección. En cambio, si ya tenemos una colonización crítica, entonces ya estamos en el limbo. Cualquier cosita puede desencadenar una infección. Entonces ahí sí estaría indicado un tratamiento antibiótico local. Y solamente en aquellos casos que encontremos signos francos de infección, que ya nos los dijo Rodri, pueden ser signos locales o signos sistémicos. Los signos locales, ¿cuáles van a ser? Vamos a encontrar la herida eritematosa, es decir, va a estar roja, va a estar ruborizada. La vamos a encontrar hiperémica, al tacto va a estar caliente. Y vamos a encontrar supuración purulenta y dolor fétido. Y ojo, no hay que confundir la pus con otro tipo de secreciones, o la más clásica que es la serohemática o hematocerosa, que es como que rojita pero brillante. ¿Va? Si encontramos esos tres signos de infección local, podemos decir esa herida está infectada o está pendiente con un proceso de infección. Si a eso le agregamos signos sistémicos de infección, como puede ser un aumento de la velocidad de experimentación globular o la BCG, o un aumento de la proteína C reactiva, o francamente fiebre, que son ya parte de los síntomas vagales, entonces ya estamos hablando que hay una traslocación bacteriana al flujo sanguíneo y estamos teniendo un paciente que está cayendo en una sepsis. Y hay que buscar el foco, que si encontramos los síntomas sistémicos junto con los síntomas locales, podemos saber que el foco de la sepsis de ese paciente es nuestra herida. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, todo bien. Ok. Si hay algo que no llegan a entender, me pueden decir y nos regresamos. Lo vuelvo a explicar. Y bueno, ya una vez entendiendo esos 4 términos, podemos pasar a lo que es la clasificación por el nivel de contaminación o colonización. Eso es lo que vamos a encontrar, lo que nos va a referir en estos días. Podemos encontrar una herida limpia, una herida limpia contaminada, una herida contaminada y una herida sucia. ¿Cuáles van a ser las únicas condiciones en que vamos a tener una herida limpia? Va a ser aquella herida que se realice bajo asepsia y antisepsia, que son términos que ya vimos en la primera clase. Es decir, aquellas heridas quirúrgicas. Es decir, va a haber una cirugía en la cual es un procedimiento cuya etiología, cuya causa no es ni infecciosa ni inflamatoria. No va a haber apertura de tractos colonizados. ¿Cuáles son los tractos colonizados? El tracto respiratorio, el tracto digestivo y el tracto urinario, y que van a permitir un cierre primario. En este tipo de heridas vamos a encontrar que el riesgo de infección va del 1 al 5.4%, y que debido a las características en las que se realizó la herida, que es bajo asepsia y antisepsia, no necesitan antibióticos. Y también otro error que ustedes van a ver en muchos escritos de cirugía, que es una herida limpia, que se realizó bajo una buena técnica de aséptica y antiséptica, que no tiene complicaciones. Ceftriaxona, amicacina por si acaso. Y te van a decir, es profiláctico. No, ese tipo de herida no necesita antibiótico profiláctico. Puedes cerrar sin necesidad de antibiótico. ¿Cuáles van a necesitar antibiótico profiláctico? La siguiente clasificación, que va a ser una herida limpia contaminada. ¿Cuál va a ser una herida limpia contaminada? Una cirugía con apertura de tractos colonizados. ¿Cuáles son los tractos colonizados nuevamente? ¿Cuál es un ejemplo básico de esto? Una cirugía por colelitiasis,
Y en estas cirugías va a haber una salida controlada de su contenido. Y algo muy, muy importante. En el ejemplo les dije colelitiasis, es decir, simplemente hay piedras en la vesícula, no tienen una reacción inflamatoria, no están provocando ningún problema, pero por prevención se está retirando la vesícula. No tiene el término itis, el sufijo itis, que significa inflamación. En ese tipo de heridas, el riesgo de infección va a ser de 2.1 al 9.5 y ahí sí está indicado el antibiótico profiláctico. ¿Por qué? Porque estamos violando la sepsia y la antisepsia al abrir un tracto colonizado, más no hay riesgo de infección franca. ¿Y dónde vamos a encontrar en qué áreas va a estar un antibiótico o un tratamiento antibiótico? En las contaminadas y en las sucias, que de hecho van a ser las que vamos a encontrar o las que se van a originar por los mecanismos clásicos de una herida. Una herida contaminante. ¿Qué va a ser una herida contaminante? Una cirugía con importante violación de asepsia y antisepsia, es decir, que haya una contaminación material, que no se hayan lavado bien las manos, etcétera, y que va a haber, y que en la que va a haber una apertura de los tractos y va a haber una gran contaminación por parte de estos, es decir, no va a haber una salida controlada de su contenido. Y también dentro de este rango va a entrar lo que son las heridas traumáticas recientes, que son las heridas que vamos a ver todos los días en urgencias. En estas, el riesgo de infección va a ser del 3.4 al 13.2%, y como les comenté anteriormente, va a necesitar antibiótico. Y ahora, para aquellos chicos que nos escuchan que están por arriba de quinto semestre, una cirugía, una apendicectomía, indicada por encontrar signos de apendicitis en fase enfisematosa, necesita antibiótico profiláctico o tratamiento antibiótico. Les vuelvo a plantear. Tenemos a un paciente. Este paciente fue introducido al quirófano y dentro de los hallazgos nos reportan una apendicitis en fase enfisematosa. Necesita antibiótico profiláctico o tratamiento antibiótico. ¿Quién dice yo? Rodri, eres mi gallo. Ustedes pueden. No pienso seguir hasta que me respondan esa pregunta. Yo creo que sí requiere antibiótico, porque ya hay Tratamiento una gran antibiótico. contaminación de los tractos. Ujú. ¿Hay algo más que esté en contra o a favor? A mí es más, ni siquiera vamos a hacer que hablen. ¿Es la mano? ¿Quién le daría tratamiento antibiótico? Ustedes alcen la mano. No pienso seguir. Eso le darían tratamiento antibiótico. Ya, para combatir la infección. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien recuerda la definición de una apendicitis enfisematosa? Si nosotros recordamos, la apendicitis se va a dividir en cuatro etapas o 4 fases. Dentro de ellas, la enfisematosa, vamos a encontrar un aumento del volumen
sin inflamación. Es decir, todavía no es apendicitis, no tiene el sufijo itis. Por lo tanto, al momento que nosotros entramos, encontramos una víscera bien, no tan inflamada, no reventada. Podemos clipar correctamente el intestino, controlando la salida de su contenido, evitando la contaminación por tractos, y se retira. Es decir, solamente necesita un antibiótico profiláctico. ¿Cómo se suele dar el tratamiento profiláctico? Una dosis antes de la cirugía, usualmente 24 horas antes, una transoperatoria y una postoperatoria. ¿Vale? Y este ejercicio se los puse como para que comprendieran o analizaran un poco más, porque el gran problema de la medicina es que inclusive dentro de las propias patologías hay ciertos límites, ciertos horizontes que debemos de saber definir y que nosotros como futuros quirúrgicos o futuros clínicos nos van a permitir sacar adelante a nuestros pacientes sin abusar de los antibióticos. Y por último, en la última clasificación vamos a tener lo que es Creo que se trabó, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Perdón, tuve un pequeño problema. Pero bueno, básicamente eso sería todo. Y aquí sí me quiero detener. ¿Entendieron bien esta parte de lo que es la definición por contaminación bacteriana y, y colonización? ¿Y el cómo utilizar los antibióticos? ¿O el cómo se debe de diferenciar? ¿O tienen alguna duda? Bueno, voy a asumir que no. Y bueno, esta sería como que la última diapositiva del día de hoy. Quería explicar como que la parte más importante, que es la definición, la fisiopatología y las diferentes clasificaciones que vamos a encontrar, porque son preguntas que nos pueden llegar a hacer a nosotros como estudiantes. Y ya, ahorita estoy acá en el hospital, así que me tengo que retirar. Ahora les voy a dejar posteriormente grabado la segunda parte, que va a ser solo que valoración, manejo y tratamiento de las heridas, ¿vale? Entonces, ¿no tienen alguna duda, alguna pregunta?
Bueno, si no hay ninguna pregunta, alguna duda o limosna para este mismo servidor, dejo la sesión bajo la palabra de Renato. Renato, ¿andas por ahí? Renato ya se fue. Ah, bueno, entonces, aquí ya dejemos, chicos. Váyanse a descansar, ¿vale? Bonita noche. Gracias por su atención. Disculpen la Buenas hora. noches. Muchas gracias.